Dando bendiciones para ustedes en esta tarde. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, especialmente, ¿verdad?, en todas las situaciones que estamos pasando alrededor del mundo. For all of you who are connecting in English, connect with me at 6 o'clock. But I'm teaching in Spanish. You can stay with me. The spirit, you can feel the spirit no matter what language is being spoken. Amen. Pero anyway, como le iba diciendo, en nuestro tiempo yo decidí alabar al Señor en el medio de la tormenta. Así que yo sé que el Señor está aquí. Y le doy las gracias al Señor por su presencia y su gracia en todo momento y en toda situación. Bueno, como les dije, la palabra de hoy es fe en la sabiduría de Dios. Muy interesante que el Señor me dio este tema porque no hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo me encontré en una situación donde estaba tratando de hacer decisiones y el Señor en su sabiduría, ¿verdad?, me bloqueó todo camino menos el camino que tenía que coger. Y gracias a Él, que el Señor con su sabiduría, ¿verdad?, para protegernos y para que nosotros estemos en el medio de su voluntad, ¿verdad? Él a veces hace cosas que nosotros no entendemos. Entonces, en el día de hoy, quiero que vayas conmigo al libro de 1 de Corintios, capítulo 2, y vamos a empezar en el versículo 6. Para todo aquel que se conecte, voy a explicar unas cuantas cosas aquí y le voy a dar otras escrituras, ¿verdad?, que tienen que ver con la fe y la sabiduría del Señor. Así que en el día de hoy ve conmigo al libro de 1 Corintios capítulo 2, empezando en el versículo 6, y esto es lo que dice: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo
espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque quien ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Quiero sacar aquí dos cosas. Primeramente, está la sabiduría del hombre y segundamente está la sabiduría del Espíritu. Son dos cosas muy diferentes. Cuando nosotros seguimos la sabiduría del hombre, no podemos seguir la sabiduría del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu te da la sabiduría de Dios. El Espíritu te habla de las profundidades que viene de Dios. El Espíritu te habla de los pensamientos que son de Dios. El hombre te habla de los pensamientos que sale de sí mismo. El hombre te aconseja de los pensamientos y de la sabiduría de la mente humana. Son dos cosas muy diferentes. Para nosotros poder entender la sabiduría de Dios, tenemos que tener el Espíritu de Dios. Quiero que entiendan lo que quiero decir en el día de hoy. Para nosotros entender la sabiduría y el pensamiento y la voluntad de Dios, tenemos que primero tener al Espíritu de Dios. Lo que viene del Espíritu, tu sabiduría humana no lo va a entender. Lo que viene de la sabiduría humana no se entiende en la sabiduría del Espíritu. Por eso la palabra dice que la carne, ¿verdad?, y el Espíritu siempre están chocando, siempre están peleando. ¿Por qué? Porque el Espíritu da testigo de Dios y la humanidad tuya da testigo de la carne. ¿Ya me entienden? Entonces, en el día de hoy, por eso yo titulé, ¿verdad?, el mensaje de hoy, fe en la sabiduría de Dios. ¿Por qué yo lo puse de esa manera? Porque a veces la voluntad de Dios contradice tu voluntad humana. Lo quiero volver a decir. A veces la voluntad de Dios, ¿ok?, es completamente diferente a tu voluntad humana. Para una persona, ¿verdad?, someterse a la voluntad de Dios, primero tiene que desechar su voluntad humana o la voluntad de sí mismo. Porque si tú no puedes desechar la voluntad de sí mismo, no puedes seguir al Espíritu del Señor. Quiero que entiendan lo que quiero decir en el día de hoy. La sabiduría que viene del Espíritu nada más se puede entender por el Espíritu de Dios. La sabiduría que viene de la humanidad, del ser humano, de tu carne, nada más se puede entender en la sabiduría de la carne. El Espíritu no te va a decir que hagas algo en la carne. Quiero que me entiendan en el día de hoy, porque son dos cosas muy diferentes. ¿Ok? Ya cuando nosotros tenemos madurez, y aquí habla de la madurez, ¿verdad?, de la sabiduría del Señor, en la madurez en el Señor. Ya cuando tú tienes la madurez del Señor, tienes el discernimiento, el entendimiento de la voluntad de Dios para tu vida. Tienes la sabiduría de entender cuándo el Señor habla, cómo Él habla y qué camino coger. Y en ese proceso, quiero explicar algo. En ese proceso, ¿verdad?, del camino en el Espíritu, van a haber muchas cosas en la vida personal de una persona que se tiene que desechar.
van a haber muchas cosas en la vida personal de la persona que tiene que someter a la voluntad de Dios. Por eso la palabra dice que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. ¿Por qué? Porque tu voluntad personal, lo que quieres, lo que amas, lo que deseas, ¿ok? Personal, de tu vida personal. No estoy hablando de tu vida espiritual, estoy hablando de tu vida personal, ¿ok? Todo lo que deseas o prefieres, déjame decirlo de esa manera, o prefieres de tu vida personal, de tu propia voluntad, tiene que morir en el minuto que decides seguir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, algo muy interesante que muchas veces, a veces la persona no entiende, ¿ok? Tú tienes una voluntad. Dios no puede sobrepasar tu voluntad personal. Quiero que entiendan lo que quiero decir. Dios ha puesto reglas que Él mismo no puede romper. Por eso Jesucristo, cuando vino a la tierra, tenía que llevar la ley. Porque la ley fue puesta por Dios. ¿Ok? Y para Jesucristo poder ser la oveja, ¿verdad? Perfecta, la oveja santa, para morir en la cruz por nosotros, tenía que cumplir la ley del Señor. Para que la sangre que venía de Jesucristo fuera pura, para nosotros poder tener la puerta abierta para entrar a la presencia y al trono del Señor. Entonces, con eso dicho, Jesucristo tenía que someterse a la voluntad de Dios para su vida. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros somos la representación de Cristo. Y aquí dice, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Ya la mente que tú tienes no es la misma que tenías antes de venir a Cristo. La mente que tenías antes de venir a Cristo era la mente carnal, la mente humana, la mente de hacer la voluntad que tú quisieras con tu cuerpo, ¿ok? Según tu propia mentalidad y tu propio entendimiento. Cuando vienes a Cristo, esa mentalidad cambia. El Señor la va cambiando poco a poco. ¿Para qué? Para que puedas hacer su voluntad en la tierra. Entonces, en el día de hoy, una de las cosas que yo quiero darles a ustedes, que el Señor me dio a mí, fue tener fe en la sabiduría del Señor. Hay veces que nosotros, ¿verdad?, nos encontramos en situaciones donde le pedimos pregunta, le pedimos ayuda, ¿verdad?, a las personas alrededor de nosotros. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo hago esto? Estoy pensando hacer esto. Y en ese proceso, ¿verdad?, la realidad es que todos nosotros tenemos, muy interesante, quiero decir esto de una manera en gracia del Señor, ¿verdad? Porque no quiero ofender a nadie, pero cada uno de nosotros tiene voluntad propia, tiene sabiduría propia, que es aparte, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros hemos pasado en esta vida, todo lo que hemos aprendido en esta vida, te da experiencia y te da sabiduría en esas situaciones. Pero ¿qué pasa? Hay situaciones de las cuales nosotros nunca deberíamos de utilizar o comparar con la sabiduría del Señor. Son dos cosas diferentes. Ya cuando nosotros nos sometemos al Señor, tenemos que voluntariamente, ¿verdad?, someternos a su voluntad y pedirle al Señor, Señor,
no entiendo esto. Explícame, enséñame, guíame, ábreme tu camino. La palabra dice que cuando Dios cierra puerta, no hay hombre que la abra. Cuando Dios abre puerta, no hay hombre que la cierre. Y eso en sí tiene mucha importancia, porque cuando nosotros somos hijos del Señor, el Señor, para protegernos, a veces tiene que cerrar puerta. Él tiene que dejar, ¿verdad?, que en cierta forma nosotros seamos heridos o pasemos por un proceso, ¿verdad?, que a nosotros a veces no nos gusta. El proceso no nos gusta. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le cierren la puerta en la cara. A nadie le gusta que le cierren la puerta en la cara. Pero ¿qué pasa? Dios utiliza esas situaciones para darnos el mensaje. Yo no quiero que tú vayas por aquí, porque si te vas por aquí, pasan una o dos cosas, ¿verdad? O vuelves a una vida de la cual ya Dios te ha liberado, ¿ok? O vuelves a oscuridad. Y Dios no quiere que nosotros estemos en oscuridad, sino que vivamos en la luz de Él, ¿ok? Y una cosa muy interesante que yo he aprendido es, déjame explicarlo de esta manera. A veces nosotros vivimos un pasado y nos acostumbramos a ese pasado, nos acostumbramos a esa vida. Y ya cuando llegamos al sitio nuevo, a la nueva vida, a la nueva tierra, ¿verdad? A un sitio nuevo donde todavía estás aprendiendo a caminar, a entender, a procesar. Van a haber momentos que quieres volver a la vida que ya no es. Van a haber momentos que las mismas personas alrededor de ti te van a tratar de jalar a la vida que ya no existe. O sea, esa vida es parte de tu pasado, no tiene nada que ver con tu futuro. Y hay que tener mucha sabiduría y hay que tener el Espíritu del Señor para saber, espérate, Padre, enséñame, guíame. Si ese no es el camino que tú quieres que yo coja, ciérralo completamente. Cierra esa puerta completamente. Aunque en el momento me hiera saber que la puerta por donde yo quiero caminar no se me abra. Pero el Señor en su sabiduría dice, no. Ya yo te liberé de eso. Ya yo te saqué de esa vida. Esa vida ya no existe. Esa vida ya está muerta en la cruz del Señor. No puedes volver a esa vida. No puedes volver a esa ciudad o a esa nación o a ese sitio. Porque yo no te estoy llamando a ese sitio. Ya no puedes volver atrás. Tienes que seguir adelante. Y muchas veces, especialmente, lo voy a decir de esta manera, eso se ve mucho más en las personas que vienen de otros países a un sitio extranjero, ¿verdad? Hay personas que se han acostumbrado tanto a su tierra o a su cultura o a su entendimiento de vivir, ¿verdad? O a la costumbre que trae esa vida, que nunca pueden realmente vivir en el presente o aceptar el futuro que Dios le tiene, porque se ha acostumbrado a esta vida. Y muchas personas, créanlo que es así, siempre viven en el pasado. Yo me acuerdo esto. Yo me acuerdo cuando esto. Yo quiero vivir esto. Yo quiero volver a hacer esto. Y eso es muy peligroso porque eso te bloquea, ¿ok? O te roba
no tanto te roba el presente, pero también te roba el futuro. Una de las maneras que el enemigo nos roba el futuro es manteniéndonos en el pasado. ¿Tú te acuerdas cuando tal y tal cosa? Personas que te hablan del pasado. Llega un momento que hay que cortar el pasado. Corta la soga a tu pasado. Ya el pasado murió, ya no está presente. Por eso el Señor me dijo que hablara este mensaje en el día de hoy. Fe en la sabiduría de Dios. Si Dios te ha sacado de una situación, de una ciudad, de una tierra, de una nación, si Él ya te ha sacado de ese sitio, no es para que vuelvas a ese sitio. Al menos que tú sepas en tu corazón que el Señor te está llamando a ese sitio para ayudar a las personas que están encadenadas. Pero si el Señor, es lo mismo que Abraham, cuando Dios llamó a Abraham al sitio nuevo, Dios le dijo, deja todo y ve a la tierra donde yo te estoy enseñando. Y Abraham tuvo que dejar a su familia, a su tierra y todo lo que conocía por un sitio nuevo. Así mismo pasa con nosotros. Pero si vives en el pasado te va a robar el presente y el presente te va a robar el futuro. Tienes que saber en qué tiempo el Señor te tiene, en qué tiempo estás viviendo. Porque si vives en el pasado, te va a robar el presente y el presente te va a robar el futuro. Muy importante. Por eso en el día de hoy yo quise titular Fe en la sabiduría del Señor. Y quiero que entiendan que la voluntad tuya personal es diferente a la voluntad de Dios y el Espíritu de Dios. Si sigues al Espíritu del Señor, tu carne, tu voluntad tiene que morir por la voluntad de Dios. Tus deseos tienen que morir por los deseos del Señor. Tus pensamientos tienen que morir por los pensamientos del Señor. Todo lo que quieres tiene que morir por lo que quiere el Señor. Y es muy importante porque a veces, por eso es que mucha gente no puede seguir a Dios. Lucas capítulo 14 dice, ¿qué ingeniero hace su casa sin primero sentarse a ver si tiene lo suficiente para terminarla? Todo en esta vida cuesta. Seguir al Señor, a Jesucristo, al Dios viviente, te va a costar. Oh, y bien caro, bien caro. Por eso yo quise hablar de esto hoy. O sigues al Espíritu o sigues a tu sabiduría humana. Son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. Mi oración y mi deseo es que sigas a la sabiduría del Señor. Esa sabiduría solamente viene del Espíritu del Señor. No viene de nosotros solos. Eso viene del Señor. Y para entender la sabiduría del Señor tienes que tener al Espíritu del Señor. No vas a entender la sabiduría del Señor si no tienes el Espíritu del Señor. Te lo garantizo. Hay gente que lee esta Biblia todos los días y no entienden lo que dice la palabra. No tienen conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu del Señor. Para entender la sabiduría de Dios tienes que tener al Espíritu de Dios.
porque los pensamientos, los deseos, la voluntad, el entendimiento de la palabra del Señor no se comparan. Nunca se van a comparar con la sabiduría humana. Nunca. Tu sabiduría humana nunca va a entender la sabiduría del Espíritu o las cosas del Espíritu. Nunca se van a poder unir las dos, porque son dos cosas muy diferentes. Quiero que vayas conmigo a 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 3. 1 de Samuel, y yo no lo separé en el día de hoy, así que denme un minuto. Samuel está para acá atrás. Ya lo encontré. 1 de Samuel, capítulo 2. Y ahora me fui muy lejos, santo Dios. Capítulo 2, versículo 3, que dice: dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe, y Él es quien juzga las acciones. Una cosa muy importante que yo a veces le digo a mucha gente: Dios lo ve todo. Dios hasta oye tu propio pensamiento. Y Él las agarra, ¿verdad? Y Él la pesa. Tus pensamientos con tus acciones. Mayoría de veces tus acciones van a seguir tu pensamiento, porque según el hombre es en su pensamiento, así él es. La palabra dice: según tú piensas, así tú eres. Si tú piensas en cosas que son buenas, que están llenas de ternura, de amor, de entendimiento, de sabiduría, así mismo vas a ser. Si piensas en cosas malas, negativas, llenas de perversión, así mismo vas a ser. Pero el Señor lo ve todo y Él lo pesa todo. Muy interesante que el Señor dice: entiendan que yo quiero darles sabiduría, pero la sabiduría del Señor viene del Espíritu. Y esa sabiduría te lleva a acciones, te lleva a entendimiento, te lleva a someterte a la voluntad del Señor, a los deseos del Señor. Amén. Ve conmigo a Romano capítulo 11. Romano capítulo 11. Nuestro Dios es tan bueno. Romano 11, versículo 33. Que dice, ya yo estoy aquí: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Para que luego Dios le pague. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea gloria por siempre. Amén. Entonces, como yo le estaba diciendo, la sabiduría del Señor viene por el Espíritu del Señor. El entendimiento
del Señor viene por el Espíritu del Señor. Tu humanidad nunca va a entender el Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios y el camino de Dios, al menos que no tengas al Espíritu de Dios. Espero que tu fe esté plantada en el Señor Todopoderoso, no en la sabiduría del hombre, no en la palabra del hombre, no en el entendimiento del hombre, no en la sabiduría del gobierno, no en el entendimiento del gobierno, porque si los gobernantes entendieran la gloria del Señor, Jesucristo nunca hubiera sido crucificado. Pero ellos tampoco entendían la sabiduría del Señor. Y a veces nosotros tampoco entendemos la sabiduría del Señor. Por eso es que hay que buscar de Él. Hay que llamarlo a Él para que nos dé sabiduría, entendimiento de quién es Él. En Job 28, capítulo 12, habla de la sabiduría del Señor y habla de que no hay precio. O sea, la sabiduría del Señor no tiene precio. No la puedes comprar con oro, no la puedes comprar con plata, no la puedes manipular a tu manera, no la puedes, no hay precio en esta tierra que pueda pagar la sabiduría del Señor. Pero si tienes la sabiduría del Señor, no importa qué tan pobre seas, eres rico en el Señor. Así que en el día de hoy, mi oración, mi esperanza es que tu fe esté en la roca del Señor, que es Jesucristo Yeshua, y que tu fe esté en la sabiduría del Señor. Venga lo que venga, caiga lo que caiga, venga tormenta, venga tornado, venga situaciones. Esta vida está llena de situaciones. Pero si tienes al Señor viviente, si tienes su sabiduría, no importa lo que venga, porque Él es fiel en todo momento y en toda ocasión. Vamos a oración al trono. Amén. Ay, santo eres, Señor. Padre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, te glorificamos en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, danos sabiduría. Danos tu espíritu. Llénanos, Señor, del Espíritu Santo que viene de ti. De Ruach HaKodesh, Padre amado. Llénanos de tu espíritu para entender tu palabra, para saber tu sabiduría, para entender, Señor, tu camino. Guíanos a cada momento en tu camino, Señor. Tú, Señor, tienes todo poder en tus manos. Tú, Señor, tienes todo en tus manos. Tú creaste todo para ti, para tu gloria. Señor, te damos las gracias en esta tarde y te pedimos sabiduría, te pedimos entendimiento. No nos dejes, Señor, no nos dejes, Padre amado, tener la sabiduría del hombre. Nosotros no buscamos sabiduría de hombre, buscamos sabiduría que viene de ti. Porque la sabiduría que viene de ti se entiende por el Espíritu, Señor. Así que llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu sabiduría, llénanos de tu entendimiento, Señor, y guíanos en tu camino.
te glorificamos y te damos las gracias en esta tarde. En el nombre de Yeshua. Amén, amén, amén. Así que Dios me los bendiga y me lo guarde. Todo el que oiga el mensaje, espero que te llene de entendimiento de su palabra, que te llene de su espíritu para entender la sabiduría del Señor. Nos vemos la próxima semana. Dios me los bendiga, me lo guarde y me lo proteja siempre, donde quiera que vayan. Adiós.